Bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Rodas, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales. En este video voy a hablar acerca del teorema del cambio de variables y voy a mostrar cómo ese teorema nos permite computar integrales dobles que usando solo el teorema de Fubini pueden ser algo complicadas. El contenido exacto del video es el siguiente. Vamos a comenzar recordando cómo se computaba el volumen de una esfera usando integrales de funciones de una variable. Luego vamos a definir lo que es una función de clase 1 de R2 en R2. Vamos luego a definir el jacobiano asociado a una función diferenciable de R2 en R2. Después vamos a discutir el teorema del cambio de variables y finalmente mostraremos algunos ejemplos relacionados con este teorema. Comencemos recordando entonces cómo era que se computaba el volumen de una esfera usando la integral de una función de una variable. Entonces recordemos que la esfera se puede definir como el conjunto de puntos en R3 que satisface que x2 más y2 más z2 es menor o igual que r al cuadrado. Una forma de computar el volumen de este objeto es viendo ese sólido como un sólido de revolución. Entonces recordemos un momento cómo se podía computar ese volumen. Uno lo que podía hacer era considerar un cuarto del círculo centrado en el origen y el radio r. Digamos que la ecuación de esta curva entonces sería y igual a la raíz de r a la 2 menos x2 y poner a girar esta región con respecto al eje y. Lo que se hacía era tomar particiones y aparecían, digamos, rectángulos de esta forma que al ponerlos a girar respecto al eje y generaban un sólido que iba a tener esta forma y lo que uno hacía era computar el volumen de este sólido. Ahora el volumen de este sólido quedaba determinado precisamente por estos dos puntos. Digamos que este punto sea xy y este sea xy menos 1. Entonces el radio mayor es xy, el radio menor es xy menos 1, pero el volumen de este sólido se puede computar. O sea, esto tiene volumen simplemente pi por el radio mayor al cuadrado, o sea xy cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, o sea xy menos 1 al cuadrado, y esto multiplicado por la altura, pero la altura la da la función, o sea multiplicado por la raíz. En este caso pues digamos si esta función la llamamos f de x, entonces simplemente la altura la va a dar f evaluada en el punto aleatorio que escojamos. Digamos acá lo va a llamar xy estrella, o sea este punto de acá, llamémoslo xy estrella. Entonces simplemente por comodidad uno escogía este xy estrella como el punto medio entre xy menos 1 y xy. O sea, iba a ser la suma de xy más xy menos 1 sobre 2. Y este volumen uno lo podía modificar, digamos, multiplicando y dividiendo por 2. Y acá aplicando una diferencia de cuadrados, uno podría escribir esto de esta forma. Todo esto multiplicado por f de xy estrella. Pero miren que esto es precisamente xy estrella. Entonces reemplazando esto va a quedar 2pi. Acá va a quedar xy estrella por f de xy estrella, y este término de acá es precisamente el delta xy. Entonces al hacer la suma de todos esos volúmenes, uno iba a obtener la suma de Riemann. Acá va a ser un pi que podemos sacar, acá me va a quedar desde 1 hasta n, y me iba a quedar esta fórmula xy estrella, f de xy estrella, delta xy, y al hacer el límite cuando esto tiende a infinito, pues esto iba a ser precisamente el volumen de la esfera. En este caso, si ustedes observan, al girar no da toda la esfera completa, sino que va a dar media esfera. Al girar esta región, uno va a obtener media esfera. Entonces obviamente el volumen va a ser dos veces este límite. O sea, el volumen sería dos veces este límite. Pero miren que este límite, digamos, multiplico este 2 con este 2, me va a quedar 4pi, y este límite va a ser simplemente la integral entre 0 y r, que es entre lo que valía acá, digamos, la x entre 0 y r, de la función x por f de x, pero f de x es la raíz de r2 menos x2 de x. Y esta integral ya se puede hacer, digamos, usando las herramientas que uno tiene para funciones de una variable, y al hacer la cuenta, pues esto iba a dar 4/3 de pi por r a la 3, y este era el volumen de la esfera. Entonces esta era la manera como se podía computar el volumen de una esfera usando integrales de funciones de una sola variable. La pregunta ahora es,
si también se puede computar el volumen de una esfera usando integrales dobles. La idea para hacerlo usando integrales dobles es la siguiente. En este caso, uno puede considerar esta región como la región de integración, que va a ser un disco centrado en el origen de radio r. Al considerar esta región y al considerar esta función definida en esa región, uno puede ver que la región que está por encima de D y por debajo de la gráfica de F es precisamente media esfera. Entonces nuevamente el volumen va a ser 2 veces esa integral. O sea, para que se entienda mejor, hagamos el dibujo acá, digamos, del espacio. Acá tengo, digamos, el espacio euclídeo. Y lo que tenemos es una región de integración que va a ser, digamos, pues como un círculo de radio r. Y sobre ese círculo de radio r voy a tener esta función. Esta es la gráfica de la función z igual a la raíz de r de 2 menos x2 menos y2. Y esta es la región D, que es un disco centrado en el origen de radio r. Entonces el volumen va a ser, al integrar, digamos, esa función sobre esta región D, digamos que esta es la función f de xy, pues voy a tener media esfera, entonces multiplicarla por 2, voy a tener el volumen de la esfera. Entonces esta es otra manera de computar el volumen de una esfera usando integrales dobles. El problema acá radica en lo siguiente. Si ustedes observan, esta región D es una región elemental, entonces le podemos aplicar el teorema de Fubini. Pero al aplicar el teorema de Fubini para computar esa integral, ustedes pueden hacer la cuenta y van a ver que el volumen les va a quedar esta fórmula que está acá. Les va a quedar 4 veces la integral desde 0 hasta r de la integral entre 0 y la raíz de r2 menos x2 de esta función de la raíz de r2 menos x2 menos y2 de y de x. Ustedes pueden intentar hacer esta integral. Nuevamente es una integral de una función de una sola variable porque acá la x es constante, o sea, todo este término de acá es constante. Lo que está variando es y. Entonces ustedes pueden usar nuevamente herramientas de cálculo integral para funciones de una variable que ya conocen y tratar de hacer esa integral. Pero cuando traten de hacerla, háganlo como ejercicio, se van a dar cuenta que la integral va a resultar complicada de computar. Entonces lo que vamos a ver es qué herramientas tiene uno para computar estas integrales de manera más sencilla. Y esa herramienta va a ser precisamente el teorema del cambio de variables. Entonces la idea intuitiva antes de explicar el teorema del cambio de variables va a ser esa región D sobre la que uno está integrando. Uno lo que va a hacer es tratar de cambiarla por otra región, que en este caso va a ser un rectángulo. Y vamos a ver que hay un teorema que va a relacionar la integral sobre la región original de la integral sobre este rectángulo de otra cierta función que va a ser más fácil de computar. Entonces discutamos ahora lo que son funciones de clase C1. Una función de R2 en R2 se dice que es de clase C1 en una cierta región del plano si todas sus derivadas parciales existen en esa región y son continuas también en esa región. Un ejemplo de una función de clase C1 sería esta que está acá. Digamos, si definimos f de R2 en R2 como la función que acá xy lo manda en x menos y, x más y, uno puede ver que esta función es de clase C1 en todo R2, porque si ustedes miran las derivadas parciales, son las siguientes. Mire que si yo derivo esta primera función x menos y con respecto a x, la derivada es 1, que es continua, con respecto a y es menos 1, que también es continua, y cuando derivo la segunda función con respecto a x es 1, y con respecto a y es 1, que también son continuas. Entonces esto es una función tal que todas sus derivadas parciales existen y son continuas, en este caso en todo R2. Más aún, ustedes pueden observar que esta función, si uno mira con cuidado, esta función transforma esta región, transforma la región, este cuadrado, o sea, este es el cuadrado 0,1, cruz 0,1. Ustedes pueden ver que esa función t, o creo que la llame f, esta función f va a transformar este cuadrado en un paralelogramo que va a estar dado, digamos acá por unos lados, pues digamos que uno puede computar. Se va a transformar esta región, digamos de estrella, en esta región D. ¿Sí? Recuerden que esa función es la función que manda xy en x menos y, x más y. Ustedes pueden ver inclusive que esta función es lineal. Y todas las funciones que son lineales mandan paralelogramos en paralelogramos. Entonces en particular tienen que mandar este rectángulo, que es un paralelogramo, en un paralelogramo. Entonces este es un ejemplo de una función de clase C1 que transforma este cuadrado en este paralelogramo. Otro ejemplo de una función de clase C1 es la siguiente. Si consideramos, digamos, la función de R2 en R2, que acá xy lo manda en x, y más x2.
Esta función también es de clase C1 porque si ustedes computan las derivadas parciales, miren que la primera función x tiene derivada con respecto a x igual a 1, que es continua, con respecto a y sería 0, que también es una función continua, y esta segunda función con respecto a x tiene derivada 2x, que es continua, y tiene derivada con respecto a y igual a 1, que también es continua. Entonces esta es una función de clase C1. Esta función, por ejemplo, uno puede ver que transforma, por ejemplo, este cuadrado, digamos el cuadrado 0,1, o sea, este nuevamente es el cuadrado 0,1 cruz 0,1. En este caso ustedes pueden ver que esa función transforma. Recuerden pues que f es la función que acá de xy lo manda en x, y más x2. Esta función, esta región la va a enviar en esta otra región. Es acá como una parábola. Es la región que va a estar por encima de esta parábola, esto es y igual a x2, y por debajo, digamos, de esta otra parábola. O sea, esta sería la región. Y esta de arriba es y igual a x2 más 1. Entonces, por ejemplo, esta función es de clase C1 y transforma esta región, llamémosla de estrella, en esta región D. Las funciones de clase 1 van a ser fundamentales para el teorema del cambio de variables, y esa es la razón principal por la que estamos hablando de ellas. Vamos entonces ahora a introducir la noción del jacobiano. Entonces, dada una función diferenciable de R2 en R2, vamos a definir lo que es el jacobiano de esa función. Entonces, primero que todo, dada una función de R2 en R2, esa función se puede ver de la forma en términos de una u y de una b que van de R2 en R. Es decir, la función f va a estar dada en un punto xy como u de xy, b de xy. A esta función yo le puedo asociar una matriz de derivadas, que es esta que está acá, que es sacar las derivadas de u con respecto a x y se pone en la primera componente. Luego u con respecto a y sería la componente 1, 2 de la matriz. Luego hacemos lo mismo con la función b. La derivada con respecto a x estará en la posición 2, 1 y la derivada con respecto a y en la posición 2, 2. Y a esa matriz le sacamos el determinante y le tomamos valor absoluto. Y eso es lo que vamos a llamar el jacobiano de la función f en un punto P. Recuerden que el determinante de una matriz 2 por 2 es el producto de esta entrada por esta entrada menos el producto de esta por esta. Entonces, este es el jacobiano asociado a una función diferenciable. Miremos un ejemplo de cómo computar el jacobiano. Digamos que tenemos una función de R2 en R2. Digamos que esa función lo que hace es que acá xy lo manda en x por e a la y la segunda componente y por seno de x. Si sacamos todas las derivadas parciales de esta función f, digamos que esta de acá la va a llamar u. Digamos que esta va a ser la función u de xy y esta va a ser la función b de xy. Entonces, al sacar las derivas parciales, lo que hago es derivar cada una de esas funciones con respecto a x y con respecto a y. La derivada con respecto a x, si ustedes observan, cuando derivo la primera función con respecto a x, e a la y es constante. Entonces, la constante sale y la derivada de x es 1, o sea que esa derivada me da e a la y. Cuando derivo esa función con respecto a y, ya lo constante es x, entonces queda la constante x y me queda la derivada de a la y, que sabemos que es otra vez la función e a la y. Ahora, con la función v, si derivamos respecto a x, y es constante y me queda la derivada del seno, que es coseno. Y si derivo con respecto a y, seno de x va a ser constante y la derivada de y es 1, entonces me queda seno de x. Es decir, estas son todas las derivas parciales de esas funciones. Al sacar el jacobiano, al formar la matriz de derivadas y al sacar determinante y valor absoluto, obtenemos que el jacobiano de esta función f en cualquier punto xy va a estar dado por el valor absoluto de e a la y seno de x menos x por y e a la y por coseno de x. Entonces, ahora sí, el teorema del cambio de variables va, como les dije al principio, lo que va a hacer es permitir computar una integral sobre una región que puede ser complicada en convertirla en otra integral sobre una región mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces, el teorema es más general, lo voy a anunciar acá como aparece generalmente en las aplicaciones. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos regiones elementales en el plano, digamos D y D estrella. Y supongamos que tenemos una función de D estrella en D que es inyectiva, sobreyectiva de clase C1, es decir, todas sus derivas parciales existen y son continuas en la región de estrella, y además tienen la condición de que el determinante de la matriz de derivadas parciales, ¿sí?, este determinante es distinto de 0 en todos los puntos de esa región de estrella. Entonces, si uno tiene esas hipótesis, al tener una función de R2 en R que sea continua en la región D, uno va a probar que la integral de esa función sobre la región D se puede cambiar a la integral sobre la región D estrella
de una nueva función, de la función f compuesta con la función diferenciable t que tenemos acá, esto multiplicado por el jacobiano de la función diferenciable t. Entonces este es el teorema del cambio de variables y vamos a ver pues cómo se puede utilizar para cambiar regiones y simplificar el cómputo de integrales dobles. No vamos a ver la prueba del teorema del cambio de variables dado que requiere herramientas más avanzadas de matemáticas en general, pero vamos a mostrar por qué el jacobiano aparece en esta fórmula del teorema del cambio de variables. Entonces la idea va a ser la siguiente. Supongamos que tenemos dos regiones acotadas, llamémoslas D y D estrella, y tenemos una función diferenciable que va de estrella en D. Entonces hagamos el dibujo acá. Supongamos que tenemos dos regiones. Vamos a dibujar acá dos regiones. Digamos una región acá. Esta va a ser la región D estrella, una región acotada. Y acá tengo una cierta región D. Y tengo una función diferenciable que va de D estrella en D. Entonces, si ustedes recuerdan que cuando uno va a integrar sobre una región, lo que uno hace es tomar una partición de la región en rectángulos cada vez más pequeños. Entonces lo que vamos a ver es que al tomar rectángulos muy pequeños de esta región, si nos paramos digamos en uno de los rectángulos que aparece, llamamos este rectángulo R, lo que vamos a mostrar es que cuando esa región se parte en rectángulos muy pequeños, la función t manda ese rectángulo en un paralelogramo. Pensemos que se viene acá en un cierto paralelogramo. Voy a pintarlo acá, digamos en este. Este lo vamos a llamar TDR. Entonces esto es algo que se tiene como consecuencia del hecho de que t sea diferenciable. Entonces vamos a mostrar que al tener un rectángulo muy pequeño, la imagen de ese rectángulo a una función diferenciable es un paralelogramo. Y luego vamos a ver que el área de un paralelogramo uno tiene maneras de computarla usando álgebra lineal. Entonces, recordemos que al yo tener una función que sea diferenciable en un punto, digamos xy, digamos ese es el punto xy, lo que yo puedo garantizar es que la función, cuando yo tomo valores muy cercanos a x, mire que tomar valores cercanos a x y y es tomar h tendiendo a 0 y l tendiendo a 0 y evaluar t en x más h, y más l. Yo puedo garantizar que el valor de t en ese punto cercano a xy es muy parecido al valor de t de xy en t más esta matriz multiplicada por este vector. Esta matriz de acá es la matriz de derivadas parciales que ya sabemos que se computa de esta manera si t está dada pues digamos por las funciones v y b. ¿Listo? Entonces si uno usa esta formulita que está acá, uno ya puede decir que cuando uno está en un rectángulo muy pequeño, aplicar t realmente es aplicar esta función que está acá. Y uno puede demostrar que aplicar esta función que está acá, esta función envía paralelogramos en paralelogramos. Entonces en particular va a mandar el rectángulo en un paralelogramo. ¿Listo? Entonces de manera pues más precisa, si yo saco este rectángulo que está acá, el rectángulo R digamos que yo lo dibujo acá. Entonces pensemos que acá está el punto XY. ¿Sí? Digamos que este rectángulo, los lados, voy a decir que tienen longitudes delta de x y delta de y. O sea, este rectángulo R tiene área delta de x por delta de y. ¿Listo? Entonces, si delta de x y delta de y es muy chiquito, estos puntos están muy cercanos a xy. Por lo tanto, aplicarle t a estos puntos es lo mismo. Digamos, démosle un nombre a estos puntos. Llamamos este punto P, este punto Q y este punto W. Entonces aplicarle t a cada uno de esos puntos, por ejemplo aplicarle t a P, por la fórmula de arriba es simplemente aplicarle t a xy más la matriz de derivadas en xy multiplicada por ese punto P. Y lo mismo va a ocurrir, digamos, si uno le aplica t al punto Q, va a ser t de xy más esta matriz de derivadas multiplicada por el punto Q. Y de la misma manera pues con el punto W. O sea, esto va a ser t de xy más la matriz de derivadas de xy por el punto W. Entonces lo que uno tendría que ver es que realmente, miren que acá cuando yo dibujo cada uno de esos punticos, yo los estoy enviando acá adelante. Es decir, si acá estaba P, acá estaba Q y acá estaba W, esos puntos están yendo acá. Digamos acá está T de P, acá está T de Q, y acá está t de w. Entonces lo que uno puede ver fácilmente es que estos puntos, que ya sabemos cómo están dados,
realmente representan los puntos de un paralelogramo. Y cuando yo tengo los puntos de un paralelogramo, uno puede ver fácilmente cómo se computa el área. Entonces, el área de ese paralelogramo, determinado por estos 3 puntos que están acá, uno puede ver que va a estar dada por esta formulita que aparece acá. Va a ser simplemente, esto es simplemente una consecuencia de álgebra lineal, va a estar dado por el determinante de esta matriz en valor absoluto. Pero este determinante, uno puede ver que es simplemente el determinante de esta matriz de derivadas por delta de x, delta de y. Y esto no es otra cosa que el jacobiano de t. Entonces miren lo que resulta. Lo que acabamos de ver es que el área de ese paralelogramo, cuando lo mandamos con t, se relaciona con el área del rectángulo original por medio del jacobiano de t. Entonces acá ustedes pueden ver por qué el jacobiano de t es importante en el teorema del cambio de variables, porque realmente es lo que está mostrando t, cómo cambia el área de un rectángulo cuando lo envío en un paralelogramo. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos importantes que nos van a mostrar cómo computar integrales dobles haciendo uso de ese teorema del cambio de variables. Antes de demostrar el primer ejemplo, necesito hacer 2 observaciones importantes. La primera es la siguiente. Suponga que usted tiene una función de R2 en R que es integrable sobre el rectángulo, digamos, AB cruz CD. Ahora, si yo a este rectángulo le quito alguno de sus lados o le quito todos los lados, uno puede ver que la integral no cambia. Es decir, si yo integro sobre R o integro sobre R quitándole alguno de sus lados, la integral va a dar lo mismo. O sea, gráficamente, suponga que usted tiene un rectángulo, digamos que esta es la región, este es el rectángulo, digamos, AB cruz CD, y digamos que usted le quita uno de los lados. O sea, esta era la región área original, pero digamos que usted le quita alguno de sus lados, o le quita varios de sus lados, por ejemplo estos 2 lados. Eso corresponde a considerar la región D. Digamos, en este caso es como quitarle, o sea, abrir el intervalo cerrado, ponerlo abierto en A, y digamos acá sería ponerlo abierto en D, ¿cierto? Entonces lo que uno está diciendo es que si usted le quita esos lados, la integral sobre R de una cierta función que sea integrable, pues digamos ahí, va a ser lo mismo que la integral sobre esa región quitándole esos lados. ¿Ves? O sea, si a un rectángulo le quito alguno de sus lados, o todos sus lados, la integral no va a cambiar. Esa es la primera observación. Y la segunda observación es la siguiente. Si yo tengo una región que en el plano que sea acotada, digamos tengo una región del plano que es acotada y tengo una función de R2 en R que es integrable sobre esa región D, entonces si a esa región D le quito un número finito de puntos, uno puede ver que la integral no cambia. Es decir, digamos si yo tengo una región sobre la que voy a integrar, digamos que esta es mi región en el plano, y a esta región yo le quito algunos puntos, finitos puntos, entonces claro, obtengo otra región distinta, digamos, obtengo una región de estrella. Pero integrar sobre esa región D es lo mismo que integrar sobre esa región quitándole ese número finito de puntos. ¿Listo? Entonces, estas 2 observaciones van a ser fundamentales para la discusión del siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es lo que uno llama cambio a coordenadas polares. Es un caso particular del teorema del cambio de variables. Entonces, supongamos que yo tengo esta función, la función f de xy igual a la raíz cúbica de x2 más y2. Y digamos que quiero computar la integral de esa función sobre esta región elemental, que en este caso es un disco centrado en el origen de radio 1. Entonces nosotros sabemos que a esta región elemental le podemos aplicar el teorema de Fubini por ser región elemental. Y al aplicar Fubini, vamos a tener que la integral de esa función sobre esa región es lo mismo que la integral entre menos 1 y 1 de la integral entre menos raíz de 1 menos x2 y raíz de 1 menos x2 de la función que estoy integrando. Esto pues simplemente porque la región de integración, en este caso, es un círculo de radio 1, y uno sabe que un círculo de radio 1 está determinado como el conjunto de puntos xy, donde x varía entre menos 1 y 1, y y varía entre estas 2 funciones. Como el círculo tiene ecuación x2 más y2 igual a 1, pues yo puedo despejar y la parte de arriba va a ser la raíz positiva de 1 menos x2, la parte de abajo va a ser menos la raíz de 1 menos x2, o sea que la variable y varía entre menos estas 2 funciones. Entonces, claro, al aplicar Fubini, cuando yo integro sobre D, pues lo que voy a tener, cuando yo integro una cierta función, por Fubini voy a poder partir esta integral como la integral entre menos 1 y 1,
de luego la integral entre esta menos esta raíz y esta raíz de mi función, primero de y luego de x. Eso es lo que estamos usando acá. Bueno. Ahora, si ustedes como ejercicio pueden intentar computar esa integral interna que está acá, miren que esto es la integral de una función en una sola variable. Acá solamente está variando y, o sea, x es una constante, o sea, esto es una constante. Entonces ustedes pueden hacer uso de las herramientas de cálculo integral para funciones de una variable, hacer un cambio de variable y mirar si pueden computar esa integral. Traten de computarla, se van a dar cuenta que no es fácil hacer esta integral, pero haciendo un cambio de variable vamos a ver que es muy sencillo. Entonces, ¿cómo usar el teorema del cambio de variables acá? Entonces la idea va a ser la siguiente. Lo que vamos a hacer es cambiar ese disco, esa región de integración, más bien por este rectángulo. Entonces vamos a considerar el rectángulo 0,1 cruz 0,2 pi. Y vamos a considerar la función de d estrella en d, o sea, de este rectángulo en el disco, dada por, acá t, teta lo manda en t coseno teta, t seno teta. Uno puede ver que esta función es de clase C1, puede ver que es sobreyectiva y puede ver que el determinante de la matriz de derivadas es t. Ustedes pueden hacerle la cuenta y ver que ese determinante de esa matriz de derivadas es t. Ahora acá hay un problema con esta función, y es que esta función uno puede ver que no es inyectiva. Voy a hacer un dibujo para que ustedes observen por qué esa función no es inyectiva. Entonces digamos, acá tengo la región original de integración, que es un círculo de radio 1. Esta es la región D. Y lo que estamos considerando acá es este rectángulo 0,1, acá por 0,2 pi. ¿Listo? Esta va a ser la región de estrella. Entonces esta función lo que hace es que a cada parejita t entre 0 y 1 y teta entre 0 y 2 pi lo está mandando en t coseno teta, t seno teta. Entonces ustedes pueden ver que esta función no es inyectiva porque observen lo siguiente. Este punto que está acá y este punto que está acá, o sea, este punto es el punto 1, 0 y este punto es el punto 1, 2 pi. Ustedes pueden ver que esos dos puntos se van en este mismo punto. O sea, miren que si le aplico la función, este se va en este y este se va en este. Entonces eso precisamente muestra que la función no es inyectiva. Pero para poder aplicar el teorema del cambio de variable, la función tiene que ser inyectiva. Entonces uno lo que puede hacer es lo siguiente. Lo que uno puede hacer es más bien modificar este rectángulo quitándole dos lados. Más bien quitarle este lado de acá y quitarle este lado de acá. Ahí ya se arregla el problema porque este punto de arriba, por ejemplo, ya no va a estar. Este punto 1, 2 pi ya no va a estar en esa nueva región. Y vamos a usar las observaciones anteriores para ver que al quitar esos lados no se altera la integral. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar más bien la región S estrella, que ya no va a ser el rectángulo 0,1 cruz 0,2 pi, sino que va a ser el rectángulo 0,1 cruz 0,2 pi quitándole esos dos lados. ¿Sí? Es decir, ya va a ser este rectángulo, va a ser, digamos, este rectángulo, pero le va a quitar estos dos lados de acá. O sea, le va a quitar todo este lado y le va a quitar todo este lado. Esa va a ser mi nueva región. Y vamos a hacer lo mismo con el disco. Al disco lo que vamos a hacer es quitarle el origen. Entonces, la región D, que era originalmente el disco centrado en el origen de radio 1, vamos a cambiarla por esta región de acá, la región S, que va a ser el disco quitándole el origen. Entonces en este caso vamos a tener una función de S estrella en S que sí satisface todas las propiedades del teorema del cambio de variables. Entonces vamos a aplicar el teorema del cambio de variables para la región S estrella y para la región S. Entonces al aplicar el teorema del cambio de variables lo que tenemos es lo siguiente. La primera cosa importante es que por la observación 2, la integral de f sobre d es lo mismo que la integral de f sobre s, porque s es d quitándole un punto, y dijimos que si a una región le quito un número finito de puntos, la integral no cambia. Entonces tenemos que estas dos integrales son lo mismo. Entonces, por el teorema del cambio de variables, la integral de f sobre s es lo mismo que la integral de f compuesto t por el jacobiano integrado sobre las regiones estrella. Ahora, si ustedes computan f de t, miren que f era la función, la voy a escribir acá, recuerden que f de xy era raíz cúbica de x2 más y2. Si ustedes evalúan esto, si hacemos x igual a t, coseno teta, y hacemos y igual a t, seno teta, cuando reemplazan esto les va a quedar la raíz cúbica de t a la 2. Y el jacobiano, si ustedes hacen la cuenta, es t.
Entonces me va a quedar simplemente la integral sobre S estrella de la raíz cúbica de t a la 2 por t. Ahora, esta integral que está acá, la podemos también cambiar por la integral sobre d estrella de esa misma función. Recuerden que d estrella y s estrella son lo mismo, solamente que le estoy quitando unos lados al rectángulo y por la observación que discutimos anteriormente, eso no afecta a la integral. Entonces a esta integral de acá ya le podemos aplicar Fubini. Esto va a ser la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de raíz cúbica de t2 por t, que es lo mismo que t a la 5 tercios, de t y luego de teta. Si ustedes hacen la cuenta de esa integral, que es muy sencilla, miren que la integral de adentro es una potencia de t, es simplemente pues t a la 5 tercios más 1 sobre ese valor, evaluado entre 0 y 1, y la integral entre 0 y 2pi va a ser 2pi, ustedes van a ver que esto les va a dar este valor. Entonces miren que de esta manera logramos computar el valor de una integral doble, que originalmente parecía pues algo compleja por la región original que se tenía. Al hacer el teorema del cambio de variable y cambiar la región, obtenemos una integral mucho más fácil de computar. Bueno, ahora vamos a discutir otro ejemplo, nuevamente de cómo usar el teorema del cambio de variables para computar integrales dobles. Supongamos que tenemos la siguiente región acotada por estas cuatro rectas, x más y igual a 1, x más y igual a 4, x menos y igual a menos 1 y x menos y igual a 1. Si ustedes dibujan la región es simplemente esta. Observen, es un paralelogramo cuyas caras, digamos, están determinadas por estas cuatro rectas. La recta y igual a x menos 1, la recta y igual a x más 1, la recta y igual a 1 menos x y la recta y igual a 4 menos x. Entonces ustedes pueden verificar fácilmente que esa región es un paralelogramo. Ahora, digamos que queremos hacer la integral de esta función. Queremos integrar esta función sobre ese paralelogramo. Entonces ustedes pueden intentar hacer esa integral directamente usando teorema de Fubini. La cuestión es que ese paralelogramo pues en principio no es una región elemental, pero se puede partir como regiones elementales. Es otra manera, digamos, de hacer la integral. Yo voy a mostrar cómo hacer la integral directamente usando el teorema del cambio de variables. Entonces lo que voy a hacer es más bien considerar esta nueva región, llamémosla R estrella, que va a ser este rectángulo 0, 1, cruz 0, 1. Es decir, vamos a considerar esta nueva región, que va a ser este cuadrado 0, 1, 0, 1. O sea, esta es la región R estrella, que en este caso es el intervalo 0, 1, cruz el intervalo 0, 1. Entonces vamos a ver cómo definir una función de acá a acá, de esta región, esta es R, una región de acá a acá, que cumpla todas las hipótesis del teorema del cambio de variables, o sea, que sea una función de clase C1, que sea inyectiva, que sea sobreyectiva y que el determinante de la matriz de derivadas parciales sea diferente de 0 en todos los puntos de la región. Entonces, si uno hace la cuenta, en este caso no es difícil. Una manera, pues, digamos, en la que ustedes pueden hacer la cuenta es tratar de, primero, enviar este rectángulo, o sea, traten de enviar este cuadrado, primero enviarlo a esta región con una cierta función. La cosa es que esta función la pueden tomar inclusive lineal, porque va a mandar paralelogramos en paralelogramos. Es como poner este paralelogramo pero ponerlo en el origen. Entonces traten primero de enviarlo acá y miren que luego de acá a acá es simplemente una traslación. Acá sería simplemente hacer una traslación, es decir, mover todos los puntos mirando pues qué distancia hay que moverlo para obtener, pues digamos, esta de acá a acá. Entonces la compuesta de estas dos funciones va a ser la t que estamos buscando. O sea, esta de acá a acá sería t. Entonces como ejercicio miren ustedes cómo tiene que ser esta primera función, llamémosla s, y luego cómo tiene que ser esta otra función, llamémosla l. Como les digo, s se puede computar de manera que sea una transformación lineal y l simplemente que sea una traslación. Si ustedes hacen la cuenta van a observar que esa t va a ser simplemente la función definida en cada xy como la función kxy lo manda en 3 medios de x menos y más 1 y la segunda componente 3 medios de x más y. Entonces esa función definida de esa manera podemos ver que manda a R estrella en R, es de clase C1, es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces podemos aplicar el teorema del cambio de variables con esa función. Al aplicar el teorema del cambio de variables, entonces, primero que todo, si uno computa la matriz de derivadas parciales, que en este caso es muy sencilla, ustedes van a ver que la matriz tiene entradas 3 medios, menos 1, 3 medios y 1. Y su determinante va a ser entonces 3 medios más 3 medios, o sea 3. O sea, este va a ser el determinante y por lo tanto va a ser el jacobiano asociado a t.
Entonces, por el teorema del cambio de variables, la integral de esta función sobre la región original que era ese paralelogramo se va a convertir en la integral de la función f que estoy integrando evaluada en t, que ustedes hacen la cuenta les va a dar esta expresión que está acá. ¿Sí? O sea, si ustedes evalúan f en t, les va a dar esta función por el jacobiano integrado sobre este cuadrado. Entonces esto nos va a dar, el jacobiano es 3, lo saco de la integral, y esto me va a quedar entonces simplemente 3x más 1 al cuadrado por e a la menos y más 1 integrado sobre el rectángulo. Ahora esta integral ya le podemos aplicar el teorema de Fubini. Entonces nos va a quedar, si computamos esta integral, va a ser la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de la función 3x más 1 al cuadrado por e a la menos 2y más 1 de y luego de x. Como esta función no depende de y esta función no depende de x, uno puede ver que esta doble integral se convierte en la integral entre 0 y 1 de la función 3x más 1 al cuadrado por la integral entre 0 y 1 de la función e a la menos 2y más 1 de y. Si ustedes hacen la cuenta de esas dos integrales, que son muy fáciles de hacer haciendo cambios de variables que ya ustedes saben para funciones de una variable, esto les va a dar 1/3 por 1/2 por e menos 1 sobre e. Por lo tanto, podemos concluir entonces que la integral que queríamos originalmente calcular, que era la integral de esta función sobre la región R, va a ser 3 veces esta integral, pero esa integral es esto, o sea, va a ser 3 veces esta cantidad, y esto nos va a dar entonces 1/2 por e menos 1 sobre e. Entonces, este es otro ejemplo de cómo, cambiando la región original, que era un paralelogramo por un cuadrado, la integral se vuelve muy simple. Finalmente, computemos ahora sí el volumen de una esfera usando integrales dobles. Entonces, nuevamente, acá vamos a hacer un cambio de variable, vamos a ver el teorema del cambio de variables, usando lo que se conoce como coordenadas polares. Entonces, nuevamente, vamos a ver la esfera como la región que está por encima del disco centrado en el origen de radio R y por debajo de la gráfica de esta función. ¿Sí? Eso sería realmente media esfera. O sea, si uno grafica esto, digamos que acá está el disco de radio R y por encima tengo la gráfica de la función. Entonces eso sería la gráfica solamente, pues digamos, de media esfera. Por lo tanto, el volumen va a ser 2 veces, por eso aparece este 2 acá, va a ser 2 veces la integral de la función f sobre la región D. Ahora, esa región D, lo que vamos a hacer es nuevamente cambiarla por un rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el rectángulo 0R cruz 0,2pi y la función de estrella en D que está dada nuevamente por acá t, teta lo manda en t coseno teta, t seno teta. Acá tengan en cuenta que t varía entre 0 y r y teta varía entre 0 y 2pi porque t y teta se están tomando en este rectángulo. Entonces, como vimos en el ejemplo 1, en esta región podemos aplicar el teorema del cambio de variables, aunque recuerde que la función no era inyectiva, pero le quitábamos dos lados y quedaba inyectiva. Entonces, si aplicamos el teorema del cambio de variables, el volumen de la esfera va a ser 2 veces esta integral, que lo podemos cambiar por 2 veces la integral sobre la nueva región, que en este caso es este rectángulo, de la función f compuesta, esa función diferenciable t que acabamos de definir, por el jacobiano. Pero en este caso f compuesto t, ustedes pueden ver que es simplemente la raíz de r2 menos t2, y el jacobiano ustedes pueden ver que es t. Entonces nos va a quedar 2 veces la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y r de t por la raíz de r2 menos t2 de t de teta. Ahora, esta integral interna de acá se puede computar muy fácil, ya esto es una integral de una función de una sola variable. Miren que si en esta integral de acá yo hago el cambio de variable u igual a r2 menos t2, entonces acá me va a quedar de u igual a menos 2t de t. Con este cambio de variable ustedes pueden ver que la integral se puede hacer de manera muy sencilla. Y integrar con respecto a teta, como eso es constante, con respecto a teta va a quedar simplemente 2 teta, multiplicado por 2 me va a quedar 4pi por esa integral, y al final eso me va a dar 4/3 de pi por r a la 3. Entonces con eso ustedes pueden ver cómo computar el volumen de una esfera, ahora usando integrales dobles sobre regiones elementales. Los invito entonces a consultar el material relacionado con este video, a mirar los ejercicios y hasta la próxima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.